y también de la escogencia de la Asamblea Nacional en este contexto donde, bueno, hablábamos de varios casos en particular. El caso Nueva Esparta pareciera el escenario un poco más racional respecto al reconocimiento de esos liderazgos, de esos grandes electores, como comentaba Víctor Manuel García, que se pueden ver en distintas entidades federales. El caso, bueno, de Luis Eduardo Martínez en el estado Aragua, donde si bien hay una variedad de candidatos, al menos otros dos nombres están allí presentándose, pareciera que lo más sensato para la oposición sería apoyar a Luis Eduardo Martínez. Mismo caso en el Zulia con Manuel Rosales, caso con Morel Rodríguez en Nueva Esparta, caso con Alberto Galíndez en Cojedes. Pero hay estados, por ejemplo, les comentaba fuera del aire, como Miranda, que tiene 4 candidatos, casos como también ocurre en otras entidades donde, bueno, hay una diversidad de opciones y no hay como un panorama tan claro, ¿no?, respecto a eso. El caso Anzoátegui, por cierto, vamos a ver un escenario ahí. Benjamín Rauseo, José Brito. El caso Anzoátegui. Oye, no es posible que la ceguera sea tal, o sea, que la vanidad, que el ego te impulsen a hacer cosas. Uno de los candidatos más rechazados que hay en el estado Anzoátegui es el Conde del Guácharo. ¿Y por qué es el Conde del Guácharo? Porque contra el Conde del Guácharo hay una demanda por estafa inmobiliaria en el estado Anzoátegui, hermano. O sea, eso está todavía allí. Parece que el conde comenzó a construir unas casas, un desarrollo vecinal, terminó alguna etapa, las otras etapas no, y la gente le pide, bueno, que le devuelva su dinero. Y ese dinero no se ha devuelto. Bueno, eso se lo van a cobrar al Conde del Guácharo. El otro candidato, Brito, contra el señor Brito, no tengo absolutamente nada que decir, ni lo dicen tampoco los electores del estado Anzoátegui. Pero ya el solo hecho de ir dividido, como tú dices, ya eso le pone el camino más fácil a el candidato oficialista. Ahora, la oposición venezolana tiene gran oportunidad de crecer. Carlos, el principal problema de los venezolanos en este momento es la economía, es la inflación. La gente tiene problemas para adquirir su sustento diario, su alimentación. Ahora, ¿a quién le cobran eso? Eso no se lo cobran a la oposición, eso no se lo cobran al alcalde, eso no se lo cobran a la gobernación. Eso se lo atribuyen al gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro. Y lo colocan como el principal responsable del problema económico y de la inflación que vive el país, la crisis económica. Eso va a privar en estas elecciones. Por eso, fíjate tú, a pesar de la campaña de la señora María Corina Machado, para que la gente no se inscriba, para que la gente no participe en las elecciones, ya vamos por el 52% de índice de participación electoral. Es decir, la gente quiere ir a votar. Y la gente quiere ir a votar ¿por qué? Va a votar, ¿qué lo está motivando? Lo está motivando cobrar. Puede ser que cobrarse lo que pasó el 28J o cobrarle esta situación tan grave que estamos viviendo los venezolanos. Claro. Entonces, esto es una gran oportunidad para la oposición. Ahora, si vamos unidos, si no van unidos, caso de Sucre. La mejor opción que había aquí en el municipio de Sucre era esta joven Malavé. En Baruta, en El Hatillo, también en Sucre, y tenía votos también en Chacao. Mercedes Malavé. Entonces, me extrañó que Mercedes Malavé va por un circuito a la diputación y no es candidata a alcalde. Ya veremos. Bueno, ese es otro escenario, porque las alcaldías deben ser en septiembre, sí, octubre. Es otro escenario, pero desde ya se están viendo las matrices de opinión que hay, por ejemplo, en contra de Fuerza Vecinal. Claro.
En el caso de Baruta, por el otorgamiento de permisos inmobiliarios para construir grandes edificios, y esos casos de corrupción no se lo está perdonando el vecino de Baruta a Fuerza Vecinal, y están castigando a los candidatos, tanto a la administración actual del caso de Baruta, y está replicando hacia Latillo también, donde está otro candidato de Fuerza Vecinal. Fíjate tú lo que son las decisiones locas de los partidos. Alberto Galíndez, Fuerza Vecinal no lo apoya. Parece que ahí hubo un problema. Y Alberto Galíndez tiene más votos en el estado Cojedes que la misma Fuerza Vecinal. O sea, cosas inverosímiles que nadie entiende. Entonces, ¿qué va a suceder allí? Bueno, donde se presenten más de 3, 4 candidatos, podría triunfar el candidato oficialista. Claro, la división va a tener su impacto en algunos estados. Claro, va a ser así. Ahora... Y el tema de la asamblea, hay otra complejidad que más allá incluso de que se puedan lograr estas alianzas, estos apoyos a nivel de gobernación, si vemos ese escenario, hay 4 o 5 listas en la asamblea. Está la lista de Enrique Capriles, Manuel Rosales, la lista de la Alianza Democrática, la lista del Lápiz, la lista de Claudio Fermín y Arepa Digital. Es decir, hay 4 o 5, y allí es más complejo, porque allí el tema del cociente va a ayudar a los que puedan agrupar más votos, ¿no? La verdad es que no aprenden, ¿vale? No aprenden, no terminan de entender la situación que vive el país. Y si nosotros no aprendemos, estamos condenados a cometer los mismos errores. Yo creo que la oposición va a salir mejor en estas elecciones. Es posible que tengamos unas 7 a 9 gobernaciones. Eso es interesante, eso es importante. Ahora, la Asamblea Nacional, actualmente el partido oficialista tiene 165 diputados. No es fácil arrebatarle 100 diputados de la Asamblea Nacional al gobierno del PSV. Y sobre todo el tema de los recursos. Claro. ¿De dónde van a salir los recursos para esas campañas electorales? Hay que tomar en cuenta eso. Que llegamos en un momento en que la situación está difícil. Y tú tienes que llegar a un estado, ónchale, yo voy a hacer tal cosa, ¿y por qué no empiezas a hacerlo de una vez? Ahora sí vamos a construir el dique frontera de Puerto Cabello. ¿Y por qué no lo has hecho si tuviste 10 años en eso? Claro. ¿Cómo vas a hacer para enfrentar esas campañas electorales? No es fácil, Carlos. El panorama que tenemos por delante para la oposición, además, unidad. Si no tenemos unidad, no vamos a salir bien de este proceso. Bien, vamos a revisar ya para cerrar la entrevista la opinión de la audiencia, los mensajes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Telegram. Rápidamente por acá, Manuel Salinas nos escribe, esto sobre el tema que hablamos al principio del programa, el de las deportaciones. Nos dice que, para recordarle al entrevistado, las deportaciones tienen su base en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y pueden ser invocadas por la detención y expulsión de ciudadanos extranjeros de países con los que Estados Unidos considera una amenaza. No sé si lo está justificando o lo está defendiendo. Pareciera que está defendiendo las deportaciones. Por acá Manuel Santiago también nos escribe: buenos días, la deportación de venezolanos por parte del presidente de Estados Unidos no obedece a tatuajes ni que pertenezcan a bandas criminales, sino a diferencias políticas externas e internas con la finalidad de doblegar al gobierno de Venezuela. También Eduardo Hernández por acá dice que
Buenos días, este señor está vendiendo mentiras del régimen chavistas. Aquí en Venezuela nada sirve y cobran todos precios internacionales del primer mundo. El entrevistado no dice nada sobre eso. Bueno, hablamos de la economía, que es el problema de la gente. José Ramón Martínez por acá, Donald Trump será el presidente y quedará en la historia como el mandatario que se llevó a la quiebra económica y política de los Estados Unidos. Luis José Guerra, buenos días. Pregunta al invitado sobre los candidatos a la gobernación Luis Parra y José Brito, que son unos traidores para que no se reeligieran a Juan Guaidó en la extinta asamblea. Su opinión. Bueno, yo no tiene nada que decir de Brito, ¿no? Por acá también José Hernández nos dice José Eduardo Guzmán a la gobernación del estado Anzoátegui. También Manolo López dice, buenos días, el Táchira también volvió a ser el señor Ceballos para dividir. Qué cosas, excelente invitado. Bueno, en el Táchira también hay varios, hay como 4 candidatos también. Y ese José Eduardo Guzmán, si es el mismo José Eduardo Guzmán, se ha lanzado 20 veces para la gobernación del estado Anzoátegui. No conozco. Por acá también Luis Loyo, ¿de dónde saca su invitado que va a votar el 50% de la población cuando hasta la fecha hay un descontento por no reconocer los resultados mesa por mesa en las recientes elecciones? Ya lo dijimos. Esas son encuestas de Cerca Consultores, una empresa con 29 años en el mercado venezolano, una empresa asertiva, número 1 en bancos y finanzas. Bien, saludos a Jesús Jaime, también por acá Gilberto Velázquez, Marco Ruiz, gracias a todos por participar. Nos toca cerrar esta mañana con Víctor Manuel García. Bueno, feliz Muchísimas cumpleaños. gracias. Que disfrute del cumpleaños. Gracias. 7:30 a la pausa y seguimos con más de Primera Página.